Bienvenido. Este es tu programa, Diálogos Empresariales. Yo soy José María Velar y es un gusto tener con nosotros a un amigo muy querido del programa, Enrique Díaz Infante. Él es director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Quédate con nosotros, en un momento empezamos. Bienvenido. Yo soy José María Velar y este es tu programa Diálogos Empresariales. Ahora nos acompaña Enrique Díaz Infante. Él es licenciado por Derecho en la Universidad UNAM, maestro por la London School Economics and Politics Science, donde estudió las maestrías en políticas comparadas y política social, planeación en países en desarrollo, donde también fue investigador invitado. Actualmente cursa doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Ha escrito diferentes libros en materia económica, regulación financiera, en materia de diagnóstico financiero para el sistema mexicano y, claro, movilidad social. También es colaborador para el periódico Reforma y ha publicado diferentes artículos en diferentes medios. Enrique, es un gusto tenerte con nosotros. Eres más que bienvenido. El gusto es mío, José María, como siempre. Pues mira, Enrique, para no dar demasiadas vueltas, me gustaría que platicáramos un poco de todo lo que está sucediendo en el entorno financiero económico del país. Afecta a los bolsillos de todos los mexicanos, afecta a nuestro entorno, nuestra estabilidad, y queremos conocer desde la perspectiva tuya, ¿qué ves? ¿Qué es lo que puede suceder y qué podemos esperar para este 2025 que ya está a la puerta, con una nueva presidencia, con Claudia Sheinbaum, primer presidenta mujer todavía del bloque morenista, en donde anticipamos una continuidad del régimen morenista, pero hay una serie de factores que están sucediendo, pues, complejos, por decirlos de alguna manera, que van a afectarnos en todos los terrenos económicos, sociales, políticos y obviamente, pues, como personas. La oportunidad de seres humanos para crecer, para ofrecer a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, oportunidades diferentes a las que nosotros enfrentamos. Y bueno, ¿qué nos puedes decir, Enrique? ¿Qué hay en el radar? ¿Qué ves tú? José María, qué gusto saludarte. Un gusto, como siempre. Eh, Mira, la verdad es que se ve un 2025 complejo. Creo que la parte política está marcando mucho de lo que va a ser el país. En lo económico, yo te diría que la tendencia de la economía va a ser descendente. Es preocupante ver que las expectativas de crecimiento del país, si ya eran limitadas con un crecimiento arriba del 2%, ahora el Fondo Monetario Internacional ve que va a cerrar abajo del 2%, va a estar en 1.17 y para el por ciento, y para 2025 el Fondo Monetario Internacional prevé que este crecimiento vaya a ser de 1.3 por ciento. Y como te decía, a principio de año se preveía que este crecimiento iba a ser de 2%. Ahora, ¿por qué esta desaceleración? ¿Por qué esta baja en las expectativas? Pues básicamente la reforma judicial, ¿no? La pérdida del Estado de Derecho es lo que ha ido determinando mucho la desaceleración sin Estado de Derecho, lo cual implica no solo un sistema de leyes donde la Constitución está por arriba de todo el sistema normativo y se observa y se respeta la ley, sino también el aumento de la criminalidad. Eh, pero básicamente me enfoco al tema de la reforma judicial. La reforma judicial que está pues, destrozando la carrera judicial al establecer que los jueces y magistrados van a ser designados mediante votación. Eso pues, en ningún país se ha visto, se ha dicho que en Estados Unidos lo hay y se ha dicho que en Bolivia, no sé si Bolivia es un buen ejemplo, pero bueno, se ha dicho que hay elecciones, pero en Estados Unidos pues nada más es casi para lo equivalente a los juzgados de paz a nivel local, y punto.
y en La Paz, pues no quisiera ahondar más en el tema de Bolivia. O sea, la verdad es que no creo que sean ejemplos para seguir. Entonces, esto de la reforma judicial ha ido determinando mucho de la baja de las expectativas en el crecimiento, y esto ha afectado la inversión pública, eh, y pues sabemos que sin inversión no hay crecimiento. Entonces, la reforma judicial ha metido mucha incertidumbre a la inversión. Los inversionistas dicen, me detengo, y se detienen, pues se detiene el crecimiento. Y otro factor que también ha ido afectando mucho es la tendencia que arrancó decididamente el sexenio pasado y que no se ve que vaya a haber una continuidad. Estamos viviendo el segundo piso del sexenio pasado, que es el militarismo, el avance de los militares. Entonces, destrozar poder judicial y seguir entronizando a los militares, pues es el avance del autoritarismo, y eso está determinando mucho la tendencia descendente de la economía. Fíjate, Enrique, que algunos de los aspectos que leemos en lo que acabas de describir sí tiene que ver que la pérdida del Estado de Derecho para cualquier inversionista, empresario, extranjero o local, pues la verdad es que al no tener una herramienta en cómo hacer exigible su derecho a la defensa del capital, a tener un marco jurídico en el cual las reglas sean claras para el modelo de inversión y de negocio en donde se encuentra, a donde pueda existir una decisión centrada en el poder a través de individuos, tu voluntad y no de las leyes, representa un factor de riesgo tremendo, porque evidentemente, bueno, si llegas a tener relación con Idi Amin Dada en su periodo, pues tenías el privilegio de poder tomar todos los recursos naturales de ese país en la época en que el señor fue dictador. Pero ese no es un modelo abierto para inversiones, para crecimiento, para competencia sana y transparente, y obviamente para poder sustentar leyes que le permitan a los trabajadores un estado de equilibrio en donde puedan exigir sus derechos, porque si bien hoy no se les respete al empresariado, nadie dice que el día de mañana el trabajador puede exigir sus derechos. Estos son temas que amenazan. Pero ¿qué más hay en el escenario? Tenemos un tratado de libre comercio que, pues, hay algunos factores interesantes en los Estados Unidos que están por resolverse y que evidentemente, Enrique, quisiéramos conocer tu opinión sobre en dónde nos puede dejar y cuáles son los pros y los contras para nosotros como nación al tenor de lo que también sucede en los Estados Unidos. Y por supuesto, José María, nada más antes de pasar a analizar el tema de Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio y de las elecciones que van a haber ahí en el vecino del norte, quisiera cerrar esta idea del Estado de Derecho fuerte del que hablas, citando a Simoglu y Robinson, los recientes premios Nobel de Economía. Pues recordemos que su obra insigne, Why Nations Fail, ¿por qué las naciones fallan? Pues tiene que ver con eso, con las instituciones fuertes y con y abiertas, que hacen que los países prosperen. Y eso se llama democracia y libre mercado. Y es lo que vemos que en México está muriendo. La democracia y el libre mercado, bueno, pues está ahorita, y ahí doy pie a la reflexión sobre Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio. Pues vamos a ver si Estados Unidos está dispuesto a renovar un tratado de libre comercio con México, siendo México ya un país francamente autoritario. Entiendo que en la Unión Europea, bueno, pues ahí hay una cláusula democrática. El TEMEC, el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos, no establece esa cláusula democrática, pero va a ser sujeto a revisión. En 2026 se va a revisar. Y de las cosas que se va a revisar es pues nuestra forma de gobierno. Entonces yo no sé si un Estado, nación, donde el derecho no se respeta, donde hay incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, sobre la ejecución de los mismos, por no haber un poder judicial robusto que decida con imparcialidad las controversias que hayan contractuales. Digo,
en el Tratado de Libre Comercio se establece que se resuelve mediante arbitraje las conclusiones. Pero de cualquier manera, un arbitraje tiene que ser retomado por los tribunales locales ya para hacer el laudo arbitral suyo. Entonces, sí es importante tener un Estado de Derecho y eso, pues yo creo que va a pesar mucho en el ánimo de la renovación del Tratado de Libre Comercio, como también va a pesar quién gana la elección en Estados Unidos. Sabemos que el próximo martes hay elecciones ahí este 5 de noviembre y es un volado, están empatados Trump y Kamala Harris pero a ver, una es no quiere mucho a México, el otro lo odia. Entonces, las opciones no son muy buenas para México, en cualquiera de los casos. Digo, Kamala Harris pues es una persona que está a favor de la democracia y a favor del Estado de Derecho. Trump es un autoritario y proteccionista, que no está muy a favor del Estado de Derecho, pero entonces, sin duda, pues Kamala Harris en ese sentido podría ser mejor, pero tampoco es que que ella no votó a favor de la renovación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, no es que esté muy a favor del mismo, y ella, recordemos que fue procuradora de justicia en California y lidió mucho con los cárteles de la droga. Entonces, vamos a ver qué tanto juega el pleito que está viendo con los cárteles de la droga allí en Sinaloa, entre los Chapitos y los Mayos. También eso va a jugar mucho en la renovación del Tratado de Libre Comercio, ese destrozo del Poder Judicial y ese pequeñito problema que tenemos con el narco aquí en México. Claro, y Enrique, perdón, pero un tema que tengo que tocar, y cuando yo lo refería en cuanto a la continuidad del modelo de 4T, no es un proceso ideológico que va a mantenerse bajo determinados principios y circunstancias, porque no es un modelo ideológico, es un modelo personalizado. Es la idea de Andrés Manuel continuada, y ella va a mantener la continuidad o no. ¿Qué opinas? Bueno, ella nos lo dijo claramente, va por el segundo piso de la Cuarta Transformación y el primer piso, pues con López Obrador, fue un modelo de concentración de poder, pero populista, no concentración siquiera como el tipo priista de nacionalismo revolucionario de instituciones, y donde se concentraba en la figura del presidente. No, aquí es en la persona. Entonces, Sí. no sé, es una gran pregunta la que haces. ¿Cómo iba a funcionar con Claudia Sheinbaum una vez que el caudillo López Obrador ya no está? Esa concentración de poder en su persona funcionará. Y eso genera mucha inestabilidad para los mercados, porque depende ahora sí que de la persona y que interprete si haber subido la ceja, si haber hecho una mueca, eso va a significar buena o cosas malas para la economía. Así no puede funcionar la economía. La economía funciona con instituciones fuertes, como dijera Asimoglu y Robinson, y no con personas, que es como funcionan los sistemas con el populismo. Claro, y lo mencionabas hace un momento, tiene que ver con el Estado de Derecho, normas claras más allá de los individuos, más allá de quienes las interpreten, más allá de su ejecución. Tienes un libro que te establece qué es bueno, qué es malo, qué se espera y qué debe uno de hacer en un entorno social, no nada más para las empresas, para los trabajadores, sino para la sociedad en general y la conducta de un país que se plasma en una república, en la Constitución, la cual estamos en veremos. Claro, Enrique, ¿qué podemos esperar? En breves palabras, antes de irnos a un corte, ¿cuáles son tus expectativas antes de entrar en terrenos económicos? ¿Nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? ¿Con quién nos va mejor? ¿Con Donald o con Kamala? A ver, con Estados Unidos, cualquiera de los dos traen proteccionismo. Yo diría que los va mejor con Kamala porque ella está a favor del Estado de Derecho. Y Trump ha anunciado un proteccionismo, el avance del proteccionismo, quiere proteger a su industria automotriz. Entonces, en ese sentido, nos va mejor con Trump. Y aquí en México con la presidenta que tenemos, pues es avance del modelo populista de concentración de poder, pero pues habrá que ir conociendo su carácter, como en la época del Claro, presidencialismo anterior, el carácter ¿qué de le la gusta? termina mucho.
Claro. Enrique, vamos a continuar con este tema porque obviamente se abren un montón de preguntas y un montón de alternativas, pero todo eso después de este corte. Este es tu programa, Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar. Quédate con nosotros. Bienvenido de regreso a tu programa Diálogos Empresariales y estamos platicando con nuestro experto en movilidad social y economía, Enrique Díaz Infante. Enrique, estamos platicando de un tema súper robusto que tiene que ver con los aspectos políticos que detonan las consecuencias económicas que vamos a enfrentar, la falta del Estado de Derecho, la destrucción del Poder Judicial, el militarismo en ciernes y obviamente un plan de consecución unipersonal todavía vinculado al caudillo que acaba de salir de la presidencia y que claramente se ha establecido que él sigue al mando, ya no a través de su persona, sino a través de su delegada directa a quien le otorgó el bastón de mando y claro, ya puso en el timón atrás a su hijo. ¿Qué podemos esperar en una incertidumbre de semanas con las elecciones norteamericanas en ciernes? Ya platicamos. La verdad es que no hay a quién irle, porque mencionabas tú en el bloque anterior que, claro, Kamala Harris, al ser un fiscal, una experta en materia de derecho en su origen estructural, pues fortalece y va en pro del Estado de Derecho, pero nosotros acabamos de abandonarlo. Es decir, acabamos de extinguir el Estado de Derecho, probablemente no sea lo más sensato o favorecedor, y claro, nuestra violencia criminal, que es un punto, un pain point, tanto desde la perspectiva de Kamala como una herramienta para investirnos por parte de Trump. ¿Con quién nos va a ir en realidad mejor? ¿Quién puede que gane, que le vaya mejor a México y a los mexicanos? Mira, yo diría que sin duda siempre estar del lado de la democracia, del lado del Estado de Derecho, es mejor que estar del lado del populismo, de la concentración del poder y de las medidas unipersonales. Entonces, en ese sentido, Trump es una persona que aboga por la concentración de poder en su persona y Kamala por el Estado de Derecho. Entonces, si bien las condiciones propias de México son las que van a determinar mucho de cómo nos va a ir con uno o con otro, y esas condiciones son un estado donde está gran parte del territorio, más del 30% del territorio tomado por el narco, y donde están ahorita en pleito al interior del cártel de Sinaloa, que está fracturado entre el grupo del Mayo Zambada, hoy en la cárcel de Nueva York, y el grupo del Chapo Guzmán, también en la cárcel de Nueva York, pero sus hijos, los chapitos, queriendo tomar el control. Entonces, ese pleito está determinando mucho lo que pasa en México, y una ex procuradora como Kamala pues, también va a decir, yo conozco, y lo ha dicho, yo conozco bien a los cárteles, y va a determinar mucho si llega a ella, cómo se relaciona con nosotros. Y en el caso de Trump, pues lo ha dicho, yo mandaría tropas militares o mandaría misiles de precisión para atacar a los narcos. Entonces, en cualquiera de los casos, mucho del problema del narco de México va a determinar nuestra relación con Estados Unidos. Y entonces, Claro. en ese contexto, continuará el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC. Recordemos que nuestra economía desde 1986, con la firma del GATT, después OMC, optó por un modelo abierto, donde la locomotora era el comercio. Se reforzó esto en el 94 con la firma del Tratado de Libre Comercio, después lo renovamos ese modelo con el TEMEC, ya con Trump. La interrogante es, ¿continuará? Entonces, como que aquí hay dos grandes variables. El narco, cómo irá a jugar, y esos pleitos de narcos, y el Tratado de Libre Comercio, ¿irá a continuar o no irá a continuar con el próximo presidente? Y creo que la respuesta va a estar mucho en lo que hagamos aquí en casa, para controlar esa situación, y no parece que la tengamos mucho bajo control.
el tema con los narcos, y el Estado de Derecho, la manera como lo hemos destrozado, pues no ayuda a que nos relacionemos, o sea, no tener un poder judicial imparcial, donde vamos a tener jueces del bienestar, electos por el pueblo bueno y sabio. Eso no da confianza, no hay instituciones fuertes, entonces pues, como no vamos a cumplir con las premisas que dicen los premios Nobel de Economía, Asimov y Robinson, de tener unas instituciones fuertes para tener desarrollo. ¿Cómo se van a relacionar los norteamericanos con un país que no tiene un Estado de Derecho? Claro, claro. Y bueno, apostemos a su necesidad comercial de lo que México puede proveer y que hagan caso omiso de que nos matamos con narcotraficantes y les pasamos toneladas de droga que tiene consecuencias brutales para sus poblaciones, sin contar el problema de los indocumentados, que es herramienta política en todos los frentes, aunque exista una dependencia económica de su presencia en los Estados Unidos. Ahora bien, visto esto, ¿cuáles son los factores internos, Enrique, que tú consideras debemos estar observando durante este próximo 2025 para tratar de evaluar, medir y saber y en consecuencia poder anticipar hacia dónde vamos y cómo podremos defendernos primero como empresarios, como personas y obviamente como padres de familia, como mexicanos, ante los embates de lo que se va a generar? Mira, yo te diría que el capital humano como familia, como personas, tenemos que fortalecer nuestra educación, la inversión en salud. O sea, esperaríamos que hubiera inversión en el Estado en educación y salud, o al menos en lo individual, nosotros, en nuestra persona y nuestras familias, apostarle mucho a la educación y la salud para que, como dijera Amartya Sen, puedan con esas capacidades, ese fortalecimiento de capacidades, funcionar en el mercado, podamos funcionar nosotros y nuestras familias en el mercado laboral. Y además, suena fuerte esto que voy a decir, pero en un contexto donde las oportunidades se van cerrando en México, pues quizás muchos ya estén pensando en emigrar. Y si no tienen capital humano, no veo cómo se van a poder acomodar. Digo, siempre hay que construir perspectivas económicas y políticas desde el optimismo. Entonces, confiemos en que se vaya a rectificar el camino, que al final del día, no veo cómo ahorita, pero esperemos que estos jueces del bienestar que vayan a salir de la tómbola, que ya la tómbola es yo para el comité de selección de los que van a elegir el comité de selección, y de ahí los jueces del bienestar, pues sean razonablemente buenos. Esto lo va a determinar el comité de evaluación y luego el pueblo bueno y sabio en las elecciones. Bueno, pues que eso nos permita tener un Estado de Derecho y que salgan bien las cosas. Pero sí, son dos variables complicadas: elecciones en Estados Unidos con el problema del narco aquí, y nuestros jueces del bienestar. Pero lo que respondió a tu pregunta, ¿qué podemos nosotros hacer? Eso que te comentaba, fortalecer nuestro capital humano, fortalecer nuestras capacidades para poder funcionar aquí o fuera de México. Claro. Y deja tocar una perspectiva que someramente mencionas. En realidad, podemos esperar que los embates y la continuidad de las expectativas que desde su rancho con un hombre folclórico, López Obrador direcciona hasta el momento y probablemente su influencia unipersonal trascienda durante el primer y tal vez hasta año y medio de presencia del gobierno de Claudia. Pero al final de cuentas, es nuestra presidenta, es inteligente y la investidura que le da al presidente en estas características de omnipotencia, tarde o temprano se va a dar cuenta que no tiene que obedecer, que la visión que ella tenga es la visión que se va a implementar. Entendiendo esta perspectiva, no necesariamente es tan destructivo el futuro para nuestro país, ¿o sí? A ver, acabas de tocar puntos fundamentales para ver cómo puede actuar la próxima presidenta, y esa relación de dependencia que ha tenido con López Obrador, su mentor. ¿Continuará o no continuará esa dependencia?
Híjole, en cuanto a las perspectivas económicas, me faltó tocar el tema de la deuda. Y una crisis económica, 1982, la crisis del 82 trajo el 88 con el PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, y esas elecciones tan cuestionadas, las del 88 con la llegada de Salinas de Gortari. Y luego la crisis de 94-95 trajo el 2000 con Vicente Fox. Entonces, ¿cómo se va a relacionar Sheinbaum con su mentor López Obrador? ¿Va a romper o no? Pues yo creo que eso va a estar detenido por una crisis, sea esta económica o sea esta política con el narco, y entonces, o que ya implementando la reforma de los jueces del bienestar, esto sea un total desastre y haya una salida de inversiones, o con esos jueces del bienestar que Estados Unidos diga no renovación al Tratado de Libre Comercio. Ya no sé si ustedes quieran, pero yo ya no quiero que haya eso más, y entonces se desata una crisis. Entonces, me temo que el rompimiento va a venir como vino en el 82 y como vino en el 94, con una crisis económica de por medio. La deuda está bajo control más o menos ahorita, pero se puede descomponer mucho la situación si seguimos haciendo tonterías de poner jueces del bienestar y con esas reformas judiciales, y si tenemos problemas con el narco, como hemos tenido hasta ahorita, y si a Estados Unidos no le gusta relacionarse con un país así como México y no se renueva el TEMEC. Claro, y ese es un punto de quiebre, porque si bien la posibilidad de la adoración del presidente, quien quiera que éste sea, le va a dar la conciencia de su poder en un lapso no mayor de 2 años, si tú te fijas, caen simultáneamente con lo que tú mencionas. La crisis factible con la ruptura del Tratado de Libre Comercio es más o menos el mismo timing para que exista una ruptura con la visión hegemónica de su mentor y ella tenga una visión propia, lo cual abriría la puerta para 4 años de un gobierno presidencial de Claudia Sheinbaum, que no necesariamente es malo. Lo que hemos leído en las perspectivas de la historia de Claudia Sheinbaum en sus roles de gobierno son menos radicales, más balanceados, sí con algún discurso con réplica, pero no necesariamente en su actuar. Lo digo con gran intención de esperanza, no necesariamente de certeza, pero sí de esperanza, porque al final de cuentas es nuestra presidenta. El poder que ella tiene en cuanto a números democráticos supera por mucho lo que obtuvo López Obrador en su momento y que podemos lograr algo total diferente si ella lo decide de esa forma y ojalá lo hiciera antes de que tuviéramos una crisis dramática e irreparable, ¿no crees? Sin duda, sin duda. Y yo espero que su pasado y su talante empiece a denotar democracia y haya crecimiento, porque sin democracia y crecimiento no hay movilidad social. Y sin movilidad social el capital humano de poco sirve, no hay mejoras en el bienestar socioeconómico de las personas. Entonces, confiamos en que Claudia Sheinbaum eventualmente por las buenas o por las malas se vaya desmarcando de López Obrador y que se vaya acercando a las instituciones, y escuchando a Simoglu y a Robinson, los ganadores del Premio Nobel de Economía, para que podamos tener desarrollo con bienestar socioeconómico y movilidad social de los mexicanos. Claro, claro. Enrique, ¿algún mensaje para nuestro auditorio sobre lo que hemos platicado y tus percepciones para este 2025? Sí, yo creo que sí, el mensaje debe ser optimista. Ahorita se ve la fotografía fea. Si a mí me tomas una fotografía, pues puede ser que salga con la mueca rara y todo, pero si vemos la película puede ser mejor. Y siempre hay que ser optimistas. Yo confío que eventualmente una crisis económica, una crisis política, o simplemente el tiempo vaya a hacer que se reencaucen las cosas por las instituciones en este país. Nos va a ir bien. Claro, sí, fíjate que ahorita hemos hecho un análisis que se centra en las conductas de quien es el presidente, el actuar de quien le antecede, pero al final de cuentas no hay que perder de vista que en esta conversación
estamos los mexicanos. Y los mexicanos hemos enfrentado una y otra vez crisis, rateros, abusivos, dictadores, por venir y que salieron y aún así seguimos en pie. Y entonces México es un gran país y tenemos grandes oportunidades para salir adelante como nación y obviamente como personas, como familias y de una manera u otra encontraremos el camino con o sin. La parte interesante es, ojalá que nuestros líderes actuales tomen conciencia de esa oportunidad y nos ayuden y nos guíen para un mejor camino para todos. ¿De acuerdo? Enrique, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Tus charlas siempre son enriquecedoras, un poco atemorizantes, pero al final de cuentas enriquecedoras y nos permiten anticipar y ver lo que nos espera en el futuro, Enrique. ¿Algún comentario más para cerrar el programa? Pues nada más el tema que en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias nos atañe y nos preocupa, que es la movilidad social. No hay movilidad social ascendente de las personas sin crecimiento y sin democracia. Entonces, apostémosle al crecimiento de la democracia y al capital humano, a formar nuestro capital humano. Eduquemos, hagamos nuestra tarea en casa para poder salir adelante. Más educación. Perfecto. Nos prepararemos para ello. Pues hasta el momento, estos son Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y es un gusto tenerte aquí, Enrique, y sobre todo a todo nuestro auditorio. Gracias por el tiempo. El gusto es mío. Hasta luego. Pues bueno, es todo un proceso el que estamos viviendo y para eso estamos aquí, Diálogos Empresariales. Y Enrique, nos da muchísimo gusto tenerte de nuevo aquí en el programa y listos para la próxima y escuchar tus sensatas y centradas opiniones. El gusto es mío, como siempre, José María. Estoy ansioso de la próxima invitación. Seguro que sí, pronto será. Este es tu programa, como mencionaba, Diálogos Empresariales. Soy José María Velar y nos vemos en la próxima.